Hola, muy buenos días. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad quiero agradecerles y darles la bienvenida por participar e inscribirse en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que todos los años conmemoramos la calidad, la sostenibilidad y el consumo responsable durante los meses de noviembre y diciembre. Dicho programa es el resultado de las aportaciones de más de 56 entidades y organizaciones y concentra actuaciones formativas, informativas y buenas prácticas en gestión en el contexto actual. Les animamos a que se inscriban, estamos ya en la fase final, en la recta final del programa, concluimos con la sesión de hoy y la sesión también que tenemos mañana día 4, mañana viernes, en colaboración con la compañía cervecera de Canarias, en la que van a presentar una acción de sostenibilidad aplicada a un tratamiento innovador de los residuos industriales en su organización. Pueden inscribirse en esta sesión, en la sesión ya de mañana con la que concluimos la semana, e informarse de la misma a través de la página web semanacalidadtenerife.org. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con la Universidad de La Laguna con el título Determinantes y efectos psicosociales de la frugalidad como dimensión del comportamiento sostenible de los consumidores. La sesión tendrá una duración total de 45 minutos y será presentada por un equipo de profesores investigadores del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional de la Universidad de La Laguna, que a su vez estará coordinado este equipo y la presentación de hoy por Ernesto Suárez Rodríguez. Ernesto Suárez Rodríguez es doctor en Psicología y profesor titular de la Universidad de La Laguna y forma parte del Grupo de Investigación de Psicología Ambiental. Sus líneas de investigación son las creencias y comportamiento ambiental, así como la psicología positiva. El equipo que la acompaña, que forma parte de esta investigación, está formado por el propio Ernesto Suárez, Gladys Rolo González, Isabel Duarte Lores, Domingo Gil Jiménez y Cristina Chinea Montes de Oca. A todo el equipo y por supuesto a Ernesto y a Gladys, que creo que está hoy con nosotros pero no va a intervenir directamente en la sesión, agradecerles su disponibilidad, su predisposición y su colaboración con el Observatorio y con el programa de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Recordarles que pueden hacer preguntas, ya Ernesto les explicará un poco cómo vamos a organizar la sesión y cómo pueden plantear las preguntas tanto durante como al final de la webinar. Sin más, Ernesto, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Muy bien. Buenos días. Antes que nada, agradecer al Cabildo Insular de Tenerife, al Centro Insular de Calidad y al Observatorio la invitación para participar en esta Semana Europea de la Calidad, que se está convirtiendo se ha convertido en un hito significativo en relación con los aspectos de consumo y de calidad en relación con las prácticas de consumo. El contenido de la sesión lo hemos estructurado en 4 presentaciones, todas ellas razonablemente breves, que nos van a permitir compartir con ustedes resultados del proyecto de investigación que alrededor de los determinantes de la frugalidad en relación con el consumo estamos finalizando. De hecho, este año es un proyecto de investigación financiado por el Gobierno de España, por el Ministerio, y en relación o a partir de ese proyecto algunos resultados que hemos estructurado en estas 4 presentaciones. Voy a empezar con una presentación general y después las siguientes 3 presentaciones a cargo por orden de Isabel Duarte, Domingo Gil y Cristina Chinea van a abordar aspectos particulares o específicos de esta relación compleja, todo hay que decirlo, entre frugalidad y consumo, entre comportamiento frugal y consumo responsable.
La primera presentación que voy a desarrollar lleva por título El consumo frugal a partir de la conciencia sobre la sostenibilidad. Y bueno, la hemos desarrollado la profesora Gladys Rollo y yo mismo. El punto de partida, y es el punto de partida para el conjunto del proyecto, pero para este webinar también, refleja o trata de fijar estas dos ideas o dos aspectos que suponen una evidencia incómoda, si me permiten la expresión. El consumo verde o el consumo ecológico no logra reducir el impacto asociado, el impacto ambiental, el impacto ecológico asociado a las prácticas de consumo, del conjunto de las sociedades y el conjunto de nuestra sociedad canaria y tinerfeña en particular. De manera que ante esta evidencia, para alcanzar esa efectiva transición ecológica, para fijar de manera suficientemente correcta los criterios de sostenibilidad, es necesario desarrollar enfoques complementarios. La eficiencia, por supuesto, en términos de uso de materiales y energía, la eficiencia desde un punto de vista tecnológico, la coherencia desde el punto de vista del diseño y de la gestión cero de residuos, y en nuestro caso, los aspectos que tienen que ver con la suficiencia entendida como una estrategia basada en el comportamiento. El planteamiento que hemos hecho es muy simple, es esta idea que aparece en pantalla de cómo ser frugales, o si lo prefieren, cómo arreglarnos en nuestra vida cotidiana con menos, ¿no? La suficiencia implica, y esto es un aporte de diferentes, para nosotros las referencias en relación con el proyecto han sido fundamentalmente equipos de investigación europeos y particularmente alemanes, como es este caso. Hablamos de suficiencia y debemos considerar la reestructuración del consumo en los hogares sin perder el aspecto clave, que es la satisfacción personal con un menor número o un menor volumen de bienes materiales. Esto supone, por un lado, disfrutar de los que ya se dispone y sumar a ese disfrute, y estoy enfatizando la palabra disfrute, en relación con lo que podemos denominar bienes inmateriales, bienes sociales y bienes colectivos. De forma que considerar la frugalidad desde una perspectiva positiva supone, en primer lugar, atender a comportamientos específicos de consumo, y en segundo lugar, pero no en orden de importancia, considerar la frugalidad y el comportamiento frugal como desde el punto de vista de una experiencia psicológica y social. ¿Cómo podemos o cómo hemos abordado desde nuestro proyecto de investigación? Y esto es un aspecto que podemos discutir y podemos debatir y dialogar sobre ello, el consumo frugal. Entendemos por consumo frugal refleja dos ideas. Por un lado, la restricción en la adquisición de bienes y servicios, y por otro lado, el uso ingenioso y eficiente de los bienes disponibles. En cualquier caso, ninguno de estos aspectos puede alejarse o puede obviar la consideración de la satisfacción de necesidades y de los objetivos personales, tanto a corto como a largo plazo. Pero evidentemente considerarlo desde la perspectiva de la sostenibilidad nos lleva a plantear esta idea de el largo plazo o el medio plazo. Esta es una escala de medida, un instrumento de medida de comportamiento frugal que desarrollamos dentro del grupo de investigación de psicología ambiental hace ya un tiempo. Está publicada en ámbitos científicos, que, como ven, son comportamientos generales y a partir de los cuales nosotros entendemos que podemos fijar
este perfil de comportamiento frugal para el conjunto de la población. La verdad es que como instrumento de medida en nuestra investigación está funcionando muy bien. Si quieren, también en el diálogo podemos volver a estos aspectos de medida. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, y esto es un aporte también desde otro equipo de Centro Europeo de Investigación, coordinado por el profesor Valderjam, podemos concebir, o se ha concebido, se ha considerado, se ha definido la conciencia para el consumo sostenible a partir de tres claves que sin duda todos consideramos como nucleares en relación con el consumo sostenible. La conciencia ambiental de consumo, la conciencia social del consumo y la conciencia económica de consumo. En el caso de la conciencia económica, la propuesta de este equipo dirigido por el profesor Valderjam considera tres aspectos. Por un lado, la ausencia de deuda, esto es, un consumo que no implique una parálisis financiera. Estoy hablando a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar. Aspectos que tienen que ver con la colaboración y el intercambio de bienes y productos, lo que podemos concebir como el consumo colaborativo, y aspectos que tienen que ver con la búsqueda o la orientación hacia la simplicidad voluntaria, concebida desde lo que serían soluciones o simplicidades materiales de uso de productos suficientes pero pocos, y la durabilidad de esos productos. En los aspectos referidos a la conciencia ambiental o a la conciencia social, como ven en la imagen, hacen referencia o agrupa distintos aspectos de interés. Me interesa en cualquier caso enfatizar, por un lado, los aspectos de conciencia social y lo que tendría que ver con el comercio justo la atención, la conciencia hacia estándares sociales básicos vinculados con los derechos humanos, y en la conciencia ambiental, obviamente, aspectos que tienen que ver con el impacto ecológico y determinadas prácticas específicas. Bueno, aquí ya voy entrando en algunas evidencias aportadas por en nuestro proyecto de investigación. La primera duda que nos surgió es que, a ver cómo efectivamente, a partir de esta propuesta del equipo dirigido por Valderjam, se fijaba en la población canaria. Trabajamos con una muestra de casi 500 personas, personas adultas de Tenerife en concreto, y intentábamos ver cuáles eran las posibles relaciones que se fijan entre estos tres elementos o estas tres dimensiones de la conciencia del consumo para el consumo sostenible, aportadas desde fuera de nuestro entorno. Me interesaría, y así está planteada este resultado, que nos fijáramos en dos elementos muy importantes. Aunque en teoría el consumo sostenible debería fijarse a partir de la interrelación de estos tres aspectos de concienciación social, concienciación ambiental y concienciación económica. El hecho es que, y esto es un primer aporte de nuestro proyecto de investigación, el hecho es que al menos en nuestra muestra y en esta muestra de población tinerfeña, la conciencia social, la concienciación social alrededor del consumo y la concienciación ambiental alrededor del consumo efectivamente están relacionadas. Ahí hay un vínculo que está destacado, están muy relacionadas en cómo se interpreta y cómo se percibe el consumo sostenible, pero sin embargo
el vínculo entre estos dos aspectos de la concienciación de la sostenibilidad en el consumo, la concienciación socioambiental, no aparece conectada con la conciencia económica, con la concienciación de los factores económicos vinculados a la sostenibilidad. Y esto, bueno, es un aspecto que para nosotros resultó muy importante. Proveníamos de esta otra idea de que los tres elementos estaban relacionados y la evidencia aportada, pues no así, lo indica que no es cierto. O sea, que podemos trabajar el consumo sostenible, o el consumo sostenible supone, por un lado, la concienciación sobre elementos ecosociales, si me permiten la expresión, y por otro lado, y de manera razonablemente independiente, los aspectos de concienciación económica. Y en relación con la concienciación económica vinculada a la sostenibilidad del consumo, el elemento que pesa o que aporta mayor capacidad explicativa de esta idea de concienciación económica es la consideración de un consumo libre de deudas. Los otros elementos prefijados por el equipo de Valderian también son significativos, pero su aporte no es tan importante. Bien. ¿Cómo tiene que ver esta idea de la conciencia para el consumo sostenible, la concienciación en estas tres dimensiones respecto a la sostenibilidad del consumo, cómo se vinculan al consumo frugal, al comportamiento frugal medido o evaluado a partir de la escala que les presenté previamente? Este es otro con el mismo, una población una muestra un poco menor de unos 400 personas. El vínculo entre estos elementos vuelve a ser para nosotros importante o significativo. En primer lugar, de nuevo, es la concienciación sobre aspectos económicos la que impacta, la que determina o la que explica en mayor medida y de manera más potente el comportamiento frugal. Y no así ni los aspectos de concienciación social ni los aspectos de concienciación ambiental. De hecho, el aporte de estas dos dimensiones del consumo sostenible, de la conciencia para el consumo sostenible, es realmente bajo. En este otro aspecto de la investigación incorporamos esta idea de el logro de objetivos a corto plazo o a medio plazo, lo que en la imagen aparece como futuro inmediato, futuro distante. El futuro inmediato, esto es la consecución de objetivos a corto plazo, no está relacionado de ninguna manera con el comportamiento de consumo frugal. Sí lo está, y esto es coherente obviamente, con los planteamientos de la orientación hacia un futuro distante en términos de consumo. Aunque, bueno, y es un aporte moderado como aparece en los datos. Y por último incorporamos un aspecto, aquello de la etiqueta del consumismo y del materialismo. Vemos cómo hay un aporte menor. Y esto es importante desde nuestro punto de vista también porque muchas veces enfatizamos excesivamente en las propuestas de intervención y de análisis este tipo de categorías generales, materialismo, consumismo, y sin embargo vemos que, bueno, es cierto que hay cierta relación, pero no es una relación importante. En cualquier caso, siempre es una relación negativa en relación con el consumo frugal. A más materialismo, menor conciencia ambiental de consumo, menor conciencia económica del consumo en relación con el consumo sostenible y menor conciencia o concienciación social respecto al consumo sostenible. Voy acabando para dar paso a las siguientes presentaciones. La mía iba a ser un poco más extensa que las siguientes por aquello de introducir las claves generales del proyecto. Una primera conclusión es que la concienciación sobre los aspectos económicos vinculados al consumo sostenible es relativamente independiente
vamos a decirlo de manera suave, respecto a la concienciación social y a la concienciación ambiental. Las claves económicas parece que van por un lado, si se compara con las claves socioecológicas, cuando la población afronta la consideración del consumo sostenible. Y la segunda conclusión es que, sin embargo, el consumo frugal está determinado de forma positiva y moderadamente importante, por la concienciación económica que fija el consumo sostenible. Sin embargo, los aspectos que tienen que ver con la concienciación ambiental y la concienciación social, el efecto es muy bajo. Hay muy poca relación respecto al comportamiento de consumo frugal. Esto nos lleva a plantear una primera reflexión o a debatir, espero, en el diálogo inmediatamente posterior. Si en las decisiones de consumo frugal, esto es que las personas decidamos reducir nuestro consumo de bienes, servicios y productos materiales y que hagamos uso eficiente de lo que ya se tiene. Si en las decisiones para este tipo de consumo el peso recae en la concienciación económica, recuerden que el aspecto más importante es el consumo libre de deudas. Las decisiones de consumo frugal son relativamente independientes o son autónomas, razonablemente autónomas, respecto a la concienciación social y ambiental vinculada al consumo. Y esto es una cuestión que puede llevarnos a ciertos espacios incómodos, ¿no? Por tanto, ¿cómo podríamos diseñar intervenciones sociales, programas de intervención social, de intervención psicosocial, en nuestro interés como equipo de investigación, dirigidas a promover la transición hacia prácticas de consumo sostenible, que, como les planteaba al principio de mi intervención, supone la sostenibilidad, supone la reducción del consumo, esto es la suficiencia, y por tanto el desarrollo de prácticas de consumo frugal muy significativas. Muy bien, bueno, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta que me quieran plantear con lo que he mostrado hasta este momento, y si se les ocurre dentro de unos días, pues ahí tienen los correos de contacto de Gladys Rolo y el mío. ¿Pregunta? Muchísimas gracias, Ernesto. Efectivamente tenemos una pregunta dirigida para ti, que es la siguiente. ¿Cuál es el grado de concienciación del consumo ecológico por parte de los consumidores españoles con respecto a los consumidores de otros países de la Unión Europea? Es más bajo que en el conjunto en el conjunto de Europa, y que obviamente determinados países en particular. No obstante, lo importante para mí en este caso es considerar la evidencia, es decir, el consumo ecológico, el consumo verde, no supone una reducción del impacto ambiental del consumo. Y sería la vía del consumo frugal el que nos llevaría, lógicamente, a esta reducción de impactos. Pero ya vemos que el consumo frugal, en relación con la concienciación de sostenibilidad de nuestras prácticas de consumo, está anclado fundamentalmente en la dimensión económica. Esto, digamos, en un discurso coherente desde el punto de vista proambiental,
puede resultar contradictorio, porque decir, bueno, el consumo frugal debe estar vinculado a la conciencia ecosocial. Nuestra evidencia indica que el consumo frugal está anclado en la concienciación de los aspectos económicos, de la dimensión económica, y fundamentalmente lo que tiene que ver con estar libre de deudas, esto es disponer de recursos económicos suficientes, el consumo colaborativo, aunque nuestros datos indican que en nuestro contexto es muy bajo, y aspectos que tienen que ver con un nivel de consumo basado, vinculado a la simplicidad y la durabilidad de los productos. Bueno, espero haber indicado alguna alternativa con mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Nos pregunta otra usuaria, bueno, entró un poquito con el webinar ya comenzado, entonces no sabe si se explicó al principio, pero bueno, te traslado la pregunta por si acaso no se explicó, se puede volver a explicar. ¿Cómo se diseñó la muestra y cuál fue el medio para pasar el cuestionario? ¿Hay diferencias significativas por género? La muestra fue una muestra amplia en los dos momentos de estudios, alrededor de 500 personas, aunque en el segundo de población insular, en el segundo, los segundos datos sobre 400, intentamos que fuera representativa de los niveles de ingresos medios, de los distintos niveles de ingreso medio en nuestro entorno, en la comunidad autónoma de Canarias, aunque no es una muestra, y esto es importante, no es una muestra representativa, ¿vale? Es una muestra amplia, es una muestra que podría ser considerada importante, y en su distribución se ajusta a los patrones de nivel de ingresos, pero no es representativa, y esto es un aspecto, pues bueno, que es importante destacarlo. Requeriríamos realizar, sería necesario, y esto es una posibilidad, un estudio con muestra representativa de población canaria. En general, en relación con el género, y en general, en relación con el comportamiento proambiental, hay ciertas diferencias atendiendo al género, siempre a favor de las mujeres. No obstante, estas diferencias significativas, repito, a favor de las mujeres, mantienen perfiles de comportamiento proambiental habitualmente más fuertes que los hombres. Habría que analizarlos en conductas específicas. Y bueno, no ha sido uno de los objetivos de nuestro proyecto de investigación, pero la perspectiva de género en relación con las prácticas de consumo, pues bueno, son básicas a la hora de fijar intervenciones por esta evidencia que les planteo. Muchas gracias, Ernesto. Estamos teniendo mucha participación, así que voy a ver si podemos contestar un poquito más rápido para no perder mucho más. Contesto más rápido, sí. Disculpe. No te preocupes, Ernesto. No te preocupes. El tema es que está levantando mucha expectación tu parte y nos está llegando muchas preguntas. La siguiente pregunta es: ¿cómo cree que afectará la COVID, especialmente su impacto económico, a la expansión de la frugalidad, sostenibilidad? Pues que creo que impactará, pero el impacto será limitado. Esto es, a medida que vayamos recuperando o incorporándonos a unas dinámicas sociales razonablemente pre-COVID, digo razonablemente pre-COVID, en el tiempo o a lo largo del tiempo volveremos a recuperar los niveles de consumo y por lo tanto el consumo frugal va a decaer.
evidentemente, en situación COVID, en la actualidad, la frugalidad o el consumo, la frugalidad en el consumo puede haberse incrementado. Nosotros no tenemos ese análisis antes de COVID y durante o post de COVID, obviamente, pero por dos aspectos y todos conocidos. Por un lado, la limitación en el acceso a prácticas de consumo, y por otro lado, la disminución de ingresos económicos por situaciones de ERTE, pérdidas de empleo, etcétera, ¿no? Pero esa bajada, lo mismo que ha sido en impacto, el impacto de la situación de COVID en condiciones de cambio climático y de impacto ambiental, se ha producido una disminución de ciertos índices, pero bueno, desafortunadamente sospecho que volvemos a recuperar la senda de la insostenibilidad muy pronto. Bueno, a fin de hacer un poquito más dinámica la sesión, vamos a, si os parece bien, nos quedan 2 preguntas más, pero las vamos a reservar para el turno final. Y vamos a pasar a la siguiente intervención para no extender mucho más el webinar, así que le damos entonces paso a Isabel, en este caso. Muy bien. Gracias, Ernesto, muchas gracias por tus respuestas y por la ponencia. Gracias a ustedes. Sí, Isabel, puedes comenzar. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, como les comentaba Sergio y evidentemente Ernesto antes, yo soy Isabel y voy a continuar hablándoles sobre pues, conducta frugal, conducta de consumo sostenible, pero yo esta vez me voy a centrar en su relación con el bienestar. Yo les voy a hablar en realidad de la felicidad de las pequeñas cosas, de saber elegir qué quiero consumir y disfrutar, como ya también les comentaba Ernesto, de lo que ya tengo. Para comenzar con una definición algo más académica de lo que es el bienestar, pues se trata de un proceso de evaluación que hacemos nosotros mismos sobre nuestra vida en general, Isabel, o aspectos... Isabel, una cosita. Estamos viendo el PowerPoint, pero no lo estamos viendo en pantalla completa. Probablemente nos has compartido solo la ventana del PowerPoint y en este caso la forma de solucionarlo es compartir el escritorio entero. Ah, vale. Discúlpenme un segundo, estos son los problemas del directo y estas son las cosas que suceden. Vamos a probar otra vez con compartir pantalla y escritorio. A ver. ¿Mejor ahora? Ahora lo estaríamos viendo ya en pantalla completa. Gracias, Isabel. Vale, perfecto. Discúlpenme por este problema del directo. Y yo aquí hablándoles de bienestar. Bueno, como les decía, el bienestar pues, es esa evaluación positiva que nosotros hacemos pues, sobre nuestra vida o aspectos concretos de esta. En definitiva, nosotros lo que nos planteamos al analizar nuestro bienestar es mi vida o mi trabajo, mi relación de pareja, mi ocio o mi tiempo libre se corresponde con las expectativas que yo tengo sobre esa área en concreto. Pero bueno, en fin, para llevarlo a una parte más terrenal, que nos entendamos todos, si yo les pregunto qué cosas les hacen sentir bien, qué cosas les hacen felices, pues probablemente ustedes me digan, pues me encanta ir al cine un viernes por la tarde, me encanta leer un libro, obviamente me hace muy feliz un ascenso en el trabajo, o incluso a lo mejor ustedes disfrutan muchísimo de comer su comida favorita o su postre preferido. O pueden optar por hablarme de cosas que les hacen sentir bien, pero que también les cuestan un poco de esfuerzo, como pueden ser alcanzar metas que se hayan propuesto, terminar un proyecto al que le hayan dedicado mucho trabajo y en definitiva sentir que lo que uno hace tiene un propósito, ¿vale? Estos ejemplos que yo les estoy poniendo se clasifican en 2 tipos de bienestar que en psicología se conocen como bienestar subjetivo y bienestar psicológico. Pero yo hoy les voy a hablar en términos de satisfacción y en términos de significado vital, ¿vale? La satisfacción
se trata de una fotografía de nuestro bienestar. Es una toma de medida de cómo nos encontramos en un momento concreto. Pues como les ponía antes los ejemplos, soy muy feliz cuando me como mi helado favorito, que es el de vainilla. O soy muy feliz en el momento en el que estoy sentado en el cine, pero se circunscribe a un momento concreto. Sin embargo, cuando hablamos de significado de la vida o significado vital, hablamos más bien de un proceso. Estamos hablando de un proceso de esfuerzo, de dedicación, como tienen puesto ahí, en el que puede que en ese momento pues, me esté costando muchísimo entrenar en el gimnasio, me esté costando muchísimo trabajar en ese proyecto que quiero sacar adelante, pero una vez pues, supero mi marca personal deportiva o una vez pues, logro tener éxito en ese proyecto que estaba desarrollando, es cuando me siento bien. La diferencia también entre estos dos constructos es que la satisfacción, al ser momentánea, nos incrementa el bienestar, pero tiene un efecto techo. Cuando yo me como el helado, la primera cucharada pues me sabe estupendamente bien, me sabe a gloria, pero ya cuando me he comido medio bote, esa sensación de bienestar, aunque sigo feliz, no es igual que la primera cucharada. Sin embargo, a nivel de significado vital, esas cosas que nos cuestan un pelín más, sí logran que nuestro bienestar se mantenga en unos niveles altos durante más tiempo. Pero bueno, ¿qué relación tiene todo esto con lo que les estaba contando Ernesto antes de la conducta frugal, del consumo responsable? Hay muchísimos estudios que ya apuntan o exploran que existe relación, que consumir de manera más responsable nos hace sentir mejor con nosotros mismos, pero es que esto ya en realidad encontramos referencias incluso en la teoría aristotélica, que decía que la virtud era pues ese término medio de encontrar el equilibrio, de no hacer las cosas ni demasiado poco ni demasiado mucho. Nosotros en nuestra investigación quisimos explorar esta relación entre consumo sostenible, responsable y bienestar, y para ello pues conseguimos una muestra de 289 participantes. Como ven, están representados de manera equilibrada tanto hombres como mujeres, y la media de edad de la muestra es de unos 30 años. Los instrumentos que utilizamos fueron 3. La escala de conducta frugal que ya les introdujo Ernesto antes, y después utilizamos la escala de satisfacción con la vida y la escala de significación vital. Ambos instrumentos son ampliamente utilizados en investigación de psicología y pues medían exactamente esos aspectos de bienestar subjetivo y psicológico que pretendíamos explorar. Y respecto al análisis que realizamos, por un lado hicimos una correlación de variables, ver cómo se relacionan las variables entre sí, comparación entre grupos y por último un modelo de mediación que les enseñaré. Aquí tendrían los resultados de las correlaciones, y aquí lo importante de destacar de todos estos números y todos estos asteriscos es que efectivamente existe una relación bastante significativa entre las variables, tanto entre las dos de bienestar, evidentemente, porque están relacionadas al ser constructo pues, de la misma familia, pero aquí también hay que destacar que la frugalidad, que es el consumo responsable y sostenible, se relaciona también tanto con la satisfacción como con la vida significativa, con ese significado vital. ¿Qué encontramos cuando analizamos y comparamos los resultados por grupos? Pues encontramos que es que las personas más frugales, las personas que tienen una conducta de consumo más sostenible, más consciente, están al final más satisfechas con su vida, pero es que además perciben su vida como más significativa, ¿vale? Y es que el modelo de mediación que tienen en la figura es lo que les está explicando es que la relación entre frugalidad y satisfacción existe, pero al final explica solo pues, bueno, un 4% de esa satisfacción que sentimos. Sin embargo, cuando entra la vida significativa pues, en esa ecuación, en ese modelo, es cuando aumenta significativamente y explica hasta un 63% de la satisfacción. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando entendemos la frugalidad como una parte importante de nuestra vida, de nuestro planteamiento moral, de nuestra forma de ver lo que hacemos, es realmente cuando esa relación con la satisfacción es más intensa. Bueno, ¿por qué esto nos interesa o por qué esto es importante a tener en cuenta? Bueno, primero de todo porque, como ya les adelantaba, la conducta frugal se relaciona con el bienestar, tanto en nuestra investigación como en otras que hemos utilizado de referencia. Y es una experiencia positiva, efectivamente. Lo que pasa es que, como ya les hablaba del efecto techo, la conducta de consumo me produce satisfacción, pero solo es cuando yo la concibo como dentro de mis valores, dentro de mi ética de vida, cuando realmente me siento bien y me siento feliz llevando una conducta de consumo sostenible. Y en definitiva, a la hora de diseñar intervenciones, por tanto, lo que deberíamos intentar es fomentar o incrementar ese sentido de frugalidad, de consumo sostenible, pues eso como parte de nuestra vida y así poder ser felices, pues lo que les decía antes, con lo suficiente y con las pequeñas cosas. Muchísimas gracias por su atención. Yo he intentado ser breve. Cualquier pregunta que tengan, estaré encantada de responderlas ahora o después en el turno de preguntas, y cualquier cosa también me pueden contactar en ese email. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. De momento no tenemos ninguna pregunta de este bloque, así que voy a animar a la audiencia a que las trasladen hacia el bloque de preguntas final. Hemos reservado las 2 preguntas que se quedaron sin responder del anterior bloque también para el bloque final, para dinamizar un poquito la jornada e ir avanzando en ella. Lo que sí les solicito, cuando nos hagan, si tienen alguna pregunta de este bloque de Isabel, que nos lo detallen en la pregunta, que la pregunta va dirigida a Isabel para que en este caso podamos identificar a quién trasladársela en el bloque final. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, gracias a ti, Isabel. Pasamos ahora, es el turno de Domingo. Vale, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. ¿Se ve bien la presentación? Un momentito, que se ponga en pantalla completa. Ahora sí, gracias. Vale. Bueno, como ya mencionaron antes, me llamo Domingo José Gil Jiménez y voy a presentar un instrumento para medir el consumo de textil individual. En este aspecto no voy a entrar mucho en detalle, pero ya se sabe que la industria textil tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Es una industria que se centra en ciclos de vida cortos de sus productos y que fomenta el consumo rápido y a la vez un desecho de las prendas que se compran, el llamado fast fashion. Se estima que alrededor de un 70% de los productos textiles que se desechan acaban en los vertederos y se ha convertido en una de las fuentes de basura con un crecimiento más rápido a nivel mundial. Es por eso que nos resulta bastante importante estudiar qué factores influyen en su consumo y en este caso pues hemos cogido lo que sería la identidad del consumidor. Las personas pueden mantener una serie de identidades distintas de forma simultánea que pueden variar de categorías más generales a cosas más específicas. Generales como pueden ser las relacionadas con el género, la cultura, la nacionalidad, por ejemplo, a cosas más específicas como padre, hijo o yo como consumidor, comprador. La identidad del consumidor en sí se puede definir como las etiquetas o las categorías con las que una persona se describe a sí mismo cuando están en el papel de consumidor o comprador. En un estudio anterior se identifican 3 identidades distintas. Una entidad moral relacionada con el consumo de productos ecológicos, comercio justo, productos locales. Una entidad derrochadora que se relaciona con la impulsividad, la satisfacción con la compra, la búsqueda de lo novedoso. Y una identidad frugal que resulta de una combinación a su vez de un rechazo al desperdicio o a desperdiciar dinero, malgastar dinero, desperdiciar comida, energía, ese tipo de cosas, mientras que a la vez también se busca un ahorro económico o intentar maximizar lo que se obtiene con dinero. El objetivo de nuestro estudio pues, era desarrollar una escala de consumo textil que midiese a su vez distintos ámbitos del consumo de ropa y de moda. Nosotros partimos de 2 escalas previas, hemos cogido ítems de esas 2 escalas que mejor se
que se presentan mejor para nuestros objetivos, por ejemplo, y los hemos adaptado y traducido al español. Y a la vez también hemos creado ítems por nuestra cuenta. La primera escala que desarrollamos constaba de 22 ítems, que a su vez se reducen finalmente a una escala final de 12 ítems, que se agrupan en 4 factores: cantidad de ropa, calidad de ropa, eliminación de la ropa y atención a la moda. Aquí podemos ver ejemplos de las conductas de consumo textil y de perfiles de identidad. Dentro de consumo textil, pues, bueno, primero a los participantes se les pidió que puntuasen su grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones. En el caso de consumo textil, pues tenemos dentro del factor cantidad de ropa ítems como compro más ropa de la que necesito o compro más ropa con mis familiares y mis amigos. En calidad de ropa, pues compro poca ropa pero de calidad. Eliminación de ropa, me deshago de la ropa cuando me aburro de ella o desecho la ropa cuando ya no me queda bien. Y finalmente atención a la moda, pues miro ropa por internet o revistas de moda, o sigo en redes sociales a personas públicos o influencers para conocer las últimas tendencias de moda y estilo. Si pasamos ahora a la escala de identidad del consumidor, tenemos las 3 identidades. La identidad moral, soy comprador de productos orgánicos o ecológicos, o soy comprador de producto local. Identidad derrochadora, pues soy un comprador fácil de convencer, soy un comprador de productos de última tendencia. O finalmente identidad frugal, pues soy un comprador informado sobre lo que quiere adquirir, o soy un comprador que se ajusta al presupuesto que tiene. Nuestro estudio estaba formado por 509 personas, de las cuales 146 fueron hombres, 362 mujeres, 34 años de edad media. Se utilizaron las escalas que ya mencioné previamente, y se hizo un análisis de correlación entre las variables y un análisis de regresión. Si nos centramos en cómo se relaciona la identidad del consumidor en sus 3 facetas con las distintas dimensiones del consumo textil, podemos ver que principalmente es la identidad del consumo derrochador la que tiene una relación más fuerte con las distintas dimensiones del consumo textil. Concretamente, vemos que es la cantidad de consumo textil y la atención a la moda las que tienen una mayor relación con esta identidad. Si pasamos ahora a la identidad de consumo moral, vemos que igual sigue habiendo una relación significativa con las distintas dimensiones de consumo textil, pero siguen siendo menores que en la identidad del consumo derrochador. Y finalmente, si pasamos a la identidad de consumo frugal, vemos que directamente no hay una relación entre esta identidad y el consumo y la cantidad de consumo textil, y sí hay con las otras 3 dimensiones del consumo textil, pero en menor medida que las otras 2 dimensiones. O sea, la identidad de consumo frugal se relaciona poco con el consumo textil. Finalmente, si cogemos las 3 identidades de consumo en su conjunto, estas son capaces de explicar un 46% de la varianza del consumo textil. Concretamente, hay que destacar que es la identidad de consumo derrochadora la que más peso tiene en esta influencia, que esto concuerda con lo que ya vimos en las correlaciones en la diapositiva anterior. Y si miramos ya lo que sería la escala de consumo textil en concreto, vemos que a su vez son los factores cantidad y atención a la moda los que mayor peso tienen en el conjunto de esta escala. Bueno, pues los resultados que nos vienen a decir que tenemos un problema con la relación que hay entre la entidad de consumo derrochador y lo que sería la conducta de consumo en sí. El problema aquí está en que por mucho que esté activada una entidad de consumo moral, por mucho que te importe la procedencia de los productos o de las condiciones de los trabajadores, parece que no tiene mucha influencia en lo que sería la conducta de consumo textil. Y a su vez también vemos lo mismo con la identidad frugal. Esto va un poco de mano con lo que ya presentó Ernesto antes. El factor que sería económico va por un lado, mientras que los temas morales y sociales se comportan de forma independiente. Pero, bueno, esto nos plantea una serie de dificultades, sobre todo a la hora de intervenir, porque se ve que activando este tipo de identidad no va a conseguir mucho resultado, mucho cambio en la conducta de consumo. Pero hay que seguir investigando el tema, y esto me lleva al siguiente punto, que nuestro objetivo era el desarrollo de la escala de consumo textil, y esto a su vez nos abre la puerta a seguir investigando en el tema. Por ejemplo, en la relación que puede haber entre la confianza que tenga una persona con su estilo de vestir con la conducta de consumo que esa persona tenga, o cómo se asocia, por ejemplo, el consumo textil con la satisfacción y el bienestar personal, o qué factores ayudan o puedan ayudar a promover o mantener un consumo textil responsable o sostenible en el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y
cualquier duda, si quieren hacer alguna pregunta ahora, pueden hacerla, y si no, ahí tienen el correo por si se les ocurre algo más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Tenemos una pregunta que entiendo que en este caso te la dirigen a ti. ¿Se han analizado los datos de consumo textil, datos de consumo textil por consumo derrochador por edad y por sexo? Aún no. Nuestro objetivo era más que nada desarrollar la escala y ver si funcionaba. Ya que hemos hecho la escala y vemos que se forman los factores que habíamos previsto, nuestra idea es seguir estudiando en el tema y así hacer comparaciones entre los grupos, ver si hay diferencias entre género, ver si hay diferencias también entre el nivel de ingresos, y a su vez también ver si también influyen cosas como la identidad ambiental, el deseo de consumir o la autoeficacia económica. Son cuestiones que tenemos pensado hacer más adelante. Muy bien, Domingo, gracias por la respuesta. De momento no tenemos más preguntas. Insistimos en comunicarle al público que nos traslade sus preguntas refiriéndose a quién están dirigidas, y las contestaremos en el bloque final. Pues a continuación le voy a dar paso a Cristina, la última intervención del día. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente, Cristina. Si puedes cerrar la ventanita de Skype que está arriba a la derecha. Ay, sí. Perdona. Nada, Ok, no te preocupes. perfecto. Gracias. Bueno, pues buenos días. La siguiente investigación pues trata sobre los tipos de alimentación y la relación pues con otras prácticas denominadas como sostenibles o con la frugalidad, ¿no? Y nos plantearon si los diferentes tipos de alimentación pues son diferentes a la hora de consumir más sosteniblemente, ¿no? Como pues eso, si los veganos o vegetarianos pues consumen de manera más sostenible que los que lo hacen de forma tradicional, ¿no? Omnívoro. Y para ello pues utilizamos los significados que le atribuimos a la comida. Bueno, pues como todos saben, comer es algo más que simplemente alimentarse, que simplemente nutrirse para mantener las necesidades fisiológicas. A menudo se suele escuchar la frase, eres lo que comes, ¿no? Y pues esto en parte es cierto, ¿no? Porque a la comida le atribuimos una serie de significados que pueden incidir directamente en la forma que tenemos de consumir. Y bueno, como todos saben, pues hay formas más sostenibles que otras de alimentarse, como puede ser pues la reducción del consumo de carne y derivados lácteos, pues ya es en sí una forma que reduce el impacto y las emisiones, ¿no? Estos significados que le atribuimos a la comida pueden definirse a través de 5 dimensiones. Por un lado tendríamos pues los significados morales, ¿no? Cuando se come, pues es estar preocupado sobre el impacto que tienen nuestras elecciones alimentarias sobre el mundo, por ejemplo. Después tendríamos la dimensión espiritual, pues la conexión con las creencias espirituales, con lo sagrado, con la conexión con la naturaleza y la relación con la comida, ¿no? Después el aspecto social, pues eso, pues cuando se come, estar conectado con la gente, y aquí en España pues se lleva mucho el sentarse a la mesa para aprovechar los momentos para relacionarse con los otros y favorecer las relaciones familiares y de amistad a través de la comida, ¿no? Después tendríamos el factor estético, pues un poco sería el lado gourmet de los significados atribuidos a la comida, el ver la comida como una obra de arte, disfrutar de la comida. Y por último, pues tendríamos la dimensión de salud, pues eso sería pues estar preocupado cuando nos alimentamos por sentirnos bien y porque nuestra salud sea buena, ¿no? Sin embargo, aunque consumir menos carne y menos derivados lácteos sea ya en sí una opción más respetuosa con el medio ambiente, pues existen obviamente otras prácticas necesarias en la contribución hacia el consumo sostenible, pues como puede ser eso, llevar una vida más frugal, consumir productos más ecológicos,
o pues de segunda mano también, ¿no? Entonces nos planteábamos si las personas que siguen una alimentación vegana y vegetariana pues también consumían de forma más sostenible en otros ámbitos de su vida, ¿no? Como en la compra de productos ecológicos de segunda mano, o si realmente llevaban un estilo de vida más frugal. Para ello realizamos una investigación en la que participaron 202 personas, de las cuales 43 seguían una alimentación vegetariana. Esto es, que no consumían pues ni carne, ni pescado, ni aves de corral. 44 personas veganas, que además de no consumir carne, pescado y aves de corral, pues tampoco consumían derivados lácteos, ni huevos, ni nada de origen animal, ni miel, ¿vale? Y después estarían los omnívoros, que generalmente consumían de todo. Los instrumentos que utilizamos fue, en primer lugar, el cuestionario DIC, que es un cuestionario sobre identidad alimentaria. Utilizamos unos ítems previos que nos permitió identificar a las personas veganas, vegetarianas y omnívoras, pues porque tenían ítems como generalmente no como carne roja, generalmente no como pescado, generalmente no como aves de corral, ¿vale? Después la escala MFLQ, que es la del significado de la comida, que son las dimensiones que comentaba antes: moral, espiritual, social, estético y salud. Después la escala de frugalidad, que ya se ha comentado en las exposiciones anteriores. Y también añadimos dos ítems sobre... le preguntábamos sobre con qué frecuencia consumían productos ecológicos y, por otro lado, con qué frecuencia consumían productos de segunda mano, ¿no? Para el análisis de los datos, pues hicimos unas comparaciones entre los grupos vegetarianos, veganos y omnívoros, y por otro lado establecimos pues unas relaciones entre las variables sobre el significado de la comida, la frugalidad y la frecuencia de consumo de productos ecológicos y de segunda mano. Para la primera pregunta de investigación que nos hicimos era si las personas pues, que mantienen diferentes patrones de alimentación, como veganos, vegetarianos, omnívoros, que tienen impactos ecológicos diferentes, pues si desarrollan otro tipo de prácticas que podemos considerar como sostenibles. Y pues nuestros resultados indican que sí existen diferencias entre veganos, vegetarianos y omnívoros en el consumo de productos de segunda mano y productos ecológicos. Los veganos consumen de forma significativa un mayor número de productos ecológicos y de segunda mano. En segundo lugar, tendríamos a las personas con una alimentación vegetariana que consumen más productos ecológicos que los omnívoros, pero no que los veganos. O sea, los veganos, digamos que encabezan el listado de personas más orientadas a la sostenibilidad, ¿no? En cambio, pues los omnívoros pues consumen menos productos ecológicos y de segunda mano que los veganos y que los vegetarianos. Y nos preguntábamos si el significado que le atribuimos a la comida pues podría explicar estas diferencias entre veganos, vegetarianos y omnívoros. Y encontramos que en 3 de los 5 factores sí que se encontraban diferencias entre los tipos de alimentación. Así pues, las personas veganas y vegetarianas se preocupaban más por el impacto que tenían sus elecciones alimentarias sobre el mundo, estaban más conectados con la comida de manera espiritual y se preocupaban más por la salud en torno a la alimentación. Y por último, nos planteábamos cuál sería esa relación entre las dimensiones del significado de la comida con esas otras prácticas sostenibles. Pues tenemos que otorgarle un significado más moral a la comida. Se relaciona fuertemente con la compra de productos ecológicos y pues también fuertemente, aunque en menor medida, con la compra de productos de segunda mano. También darle un significado más espiritual a la comida se relacionaría con la compra de productos ecológicos, y con el factor de salud pues estaría relacionado también con la compra de productos ecológicos y con la frugalidad. Es curioso que es el único factor asociado al significado de la comida que se relaciona con la frugalidad.
Como conclusiones, pues sería destacar que el tipo de alimentación pues está vinculada con otras prácticas consideradas como sostenibles y que especialmente las personas veganas y vegetarianas, y en especial las veganas, pues consumen más productos ecológicos y de segunda mano que las personas que siguen una alimentación omnívora. Darle importancia también a estos significados morales, espirituales y de salud, porque podrían ser utilizados pues para generar comportamientos más sostenibles, saludables y también pues, éticos, ¿no? con respecto a los animales no humanos. Y para ello pues, sería necesario generar estrategias que guíen el comportamiento hacia prácticas que reduzcan las emisiones, pues por ejemplo a través de la reducción del consumo de carne y de los derivados lácteos. Este es mi contacto, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues me lo pueden hacer saber o si no, pues abrimos el turno de preguntas final. Muy bien, muchísimas gracias Cristina. Efectivamente, como comentas, vamos a abrir el turno de preguntas final y mientras llegan las preguntas para ti, si te parece bien, le voy a ir trasladando las que se nos habían quedado en el tintero anteriormente. Empezamos entonces por Ernesto, nos habían quedado dos preguntas. La primera, ¿podemos decir que un producto a igual de precio se puede comparar el producto con menos impacto ambiental? No. El problema es, y es uno de los aspectos que por ejemplo, en relación con el combustible, que hace más evidente el producto de textil de menor precio habitualmente, al menos en lo que es nuestro ámbito comercial, suele estar producido de manera lejana o en territorios alejados y por tanto necesidades de transporte. En algunas medidas tampoco se puede garantizar de aspectos que tienen que ver con prácticas, de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, aquí, bueno, evidentemente ninguno de nosotros es economista, y esta relación entre producción y costes, pues bueno, como aquellos de ustedes que sí son economistas, saben que también incluso en estos términos puede ser relativo. Cómo se aplican los costes al producto final, al precio del producto final, es una operación en sí misma económica y ahí tendrían también cabida cómo aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad se incorporan o no a el precio final del producto. No sé si he dado respuesta. Perdón, Ernesto, estaba muteado. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede diseñar una intervención para promover la transición hacia prácticas de consumo ecológico si no hay una implicación directa y activa desde las distintas administraciones públicas? Bien. Aquí en nuestro proyecto de investigación, por orientación profesional, nos fijamos en el comportamiento de nivel individual o familiar, grupal, y no afrontamos el análisis del consumo, del comportamiento de consumo frugal desde un punto de vista organizacional o desde un punto de vista en términos de relaciones económicas. Pero evidentemente, y si me permiten el vínculo, de la misma manera que no podemos, las autoridades no deben caer en la excesiva psicologización de la respuesta ante la pandemia del COVID,
Tampoco, y lo estoy diciendo también como psicólogo, obviamente, podemos caer en psicologizar y por tanto fijar la responsabilidad exclusiva en un nivel individual en términos de reducción de consumo del tipo que sea, textil, de cambios de prácticas alimentarias. No sería, no ya justo, no sería ni siquiera eficiente, ni siquiera eficaz fijar una intervención exclusiva en el nivel, una intervención social que pretenda abordar un objetivo tan amplio y tan a largo plazo como la transición ecológica y la sostenibilidad, que recaiga exclusivamente en el nivel de prácticas desde la perspectiva individual. Las prácticas individuales también deben concebirse en términos sistémicos, ¿no? Y esto es muy importante de cara a fijar intervenciones. De ahí la importancia de la conexión de, pues, bueno, este tipo de evidencias que somos conscientes que son evidencias de investigación, de estudios que se pueden aplicar, pero que deben incorporarse y deben trasladarse, pues, por ejemplo, a prácticas de responsabilidad organizacional, de responsabilidad corporativa, a prácticas de responsabilidad institucional, y de marco, pues, legislativo y de control de sistemas de producción, ¿no? Pero creemos que estas evidencias nos marcan un camino y pueden marcar un camino incluso a nivel organizacional e institucional de por dónde podemos o necesitamos, si me permiten la expresión, afrontar la transición hacia la sostenibilidad. Pasa por reducción y eficiencia. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Ya la última pregunta dirigida hacia ti. Las empresas que tienen implementado y certificado un sistema de gestión ambiental conforme a la norma de referencia, ¿sus productos pueden tener mayor aceptación? Es un planteamiento interesante. O dicho de otra manera, ¿cómo se comunica socialmente los sellos de calidad? Es una forma de traducir. Yo creo que es necesario realizar intervenciones de cómo se realiza la transición hacia lo social, hacia el comportamiento social, hacia el comportamiento individual, grupal, de ese esfuerzo organizacional que se realiza en términos, por ejemplo, de gestión de calidad y de certificación de calidad. Me consta que se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo significativo en ese sentido, pero aunque no hemos estudiado, y esto sería fantástico porque dan ideas de investigación, y esta puede ser una idea de investigación muy interesante, es decir, ¿cómo hay interpretación en la población, hay interpretación social de las certificaciones de calidad, de los sellos de calidad? Hay cierto ámbito de investigación sobre marca de calidad o de calidades identificadas con marcas, pero ciertamente sería un aspecto muy importante. Cómo trasladar a la población el conocimiento y la valoración positiva de las certificaciones de calidad y de responsabilidad ambiental sería un camino, y es un aspecto que la psicología puede estudiar y puede investigar. Muy bien, Ernesto, nos llega una última pregunta para ti. Nos íbamos a pedir que si tienen alguna pregunta más para Ernesto la trasladen en la sala de conferencia que abriremos después de esta sesión para no extender demasiado el turno de preguntas, así que esta va a ser la última que le traslade. ¿La frugalidad implica inevitablemente un cambio del modelo económico actual? Sí. Si vamos hacia unas prácticas desde el punto de vista comportamental de suficiencia, evidentemente va a suponer un cambio o debería implicar un cambio de modelo productivo, económico. No obstante, bueno,
esto del cambio del sistema productivo y demás cuestiones, pues la oímos con la crisis del 2008, la volvemos a oír con la crisis del COVID. Y bueno, aquí seguimos, ¿no? Ojalá se orienten, y ojalá, por ejemplo, las iniciativas gubernamentales en ese sentido den pasos decisivos. Bueno, creo que el sistema se va en ello, ¿no? La pervivencia de determinados aspectos positivos de nuestro sistema actual, por ejemplo, la importancia de los derechos humanos, la importancia de la equidad, de la igualdad. Paradójicamente, digamos que nuestro sistema actual lo trata bien, pero si no vamos hacia aspectos de cambio en términos de suficiencia, podría ir peor. Es una opinión personal en cualquier caso. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto, por tus respuestas y por tu ponencia. Vamos a pasar a continuación a las preguntas que van dirigidas al resto de ponentes. Tenemos una para Isabel, que nos preguntan: ¿podemos decir que el grado de satisfacción de los consumidores españoles es bueno, o por el contrario, más bien estamos muy descontentos con los bienes de consumo? Bueno, a ver, esa es una pregunta bastante compleja. Nosotros es verdad que solemos trabajar con muestras sobre todo pues, de las Islas Canarias, pero en general a nivel nacional, comparando con otros estudios y también con estudios que hay de fuera, solemos tener un nivel de satisfacción bastante similar. Es verdad que siempre existe esa relación entre frugalidad y satisfacción, y la constante que siempre encontramos, independientemente del país o del origen del estudio, es realzar eso, es realzar que la conducta de consumo sostenible, la frugalidad, es la clave al final para que los consumidores se sientan más responsables, más satisfechos. De manera que un consumidor pues, que no tenga en cuenta pues, el impacto que tiene su compra, si la necesita o no, cómo está hecha, un consumidor pues se sentirá satisfecho consumiendo, porque también es verdad que la conducta de consumo, pues como les comentaba antes, produce de manera inherente satisfacción, pero la clave está, independientemente de si se es español, holandés o de donde se sea, es que la conducta frugal es siempre la que se relaciona en mayor medida con la satisfacción. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Tenemos una última pregunta. En este caso, el usuario la dirige a Sergio, pero entiendo que es a Domingo, porque Sergio soy yo y no he participado en el estudio. Así que, Domingo, ¿cómo influyen las marcas comerciales de los productos textiles para los consumidores a la hora de adquirir este tipo de artículos? Complejo porque también hay lo que es la fidelidad a la marca, pero en concreto no nos hemos centrado en el consumo de marcas concretas. Hemos intentado medir el consumo más amplio, y no solo de cantidad, sino de, por ejemplo, el factor de atención a la moda, por ejemplo, que era seguir en las redes, mirar, buscar información, buscar las últimas tendencias. No nos hemos centrado tanto en lo que sería la compra del producto concreto de marca ni del tipo, sino de la calidad, de eso. Muy bien, muchas gracias, Domingo. No tenemos ninguna pregunta más en estos momentos, así que bueno, quiero aprovechar para agradeceros vuestras ponencias y que nos hayáis trasladado vuestro conocimiento. Le animamos al público a que, si quieren continuar la conversación con vosotros, se conecten a la sala de videochat, de videocafé, que vamos a habilitar justo al finalizar esta sesión en la dirección meet.git.si/okt2020.
Hemos compartido esta dirección a través del chat. Solo tienen que copiar la dirección y pegarla en la barra de direcciones de su navegador para que puedan acceder a esta sala de videocafé. Como no tenemos ya más preguntas, voy a darle paso a Luis Domínguez para que clausure el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y a todo el equipo de investigación por la exposición tan interesante que han hecho esta mañana y que, bueno, pues es un reto para todos, sobre todo los que nos dedicamos a la educación y a la formación de los consumidores, para lo que una de las cuestiones que ustedes planteaban, que era el diseñar intervenciones, el diseñar actuaciones que promuevan esta mayor conciencia hacia prácticas más sostenibles. Por lo tanto, me imagino que seguiremos colaborando y seguiremos en contacto para ver cuál es la manera más eficaz de poder hacerlo entre todos, y también con las personas y entidades que se han inscrito hoy en esta sesión. Muchísimas gracias por la colaboración. Repito, a todo el equipo, a Ernesto, a Gladys, a Isabel, a Domingo y a Cristina, y si quieren podemos seguir profundizando en esta interesante temática sobre consumo responsable en el café virtual que hemos habilitado para todos ustedes. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias.